complace tener aquí en el estudio la presencia de José Martín Íñiguez Ramos, catedrático del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Él es especialista en temas migratorios. Gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, Tano. Bienvenido Martín. Buen día. Encantada de tenerte con nosotros. Estamos con el tema de la migración, de la gente que ha sido desplazada de otros países y que están sufriendo, están pasando difíciles momentos aquí en nuestro país, buscando aquel sueño americano tan comentado en la Unión Americana. ¿Cómo está la situación? Un panorama general, por favor, Martín. Pues mira, ahorita más o menos se encuentran estancados en el país, particularmente en Tijuana, Ensenada y Mexicali, un promedio de 8,000 a 9,000 haitianos, que el grueso de ellos han provenido de Brasil, derivado de que Brasil les dio una visa humanitaria, cerca de 40,000 visas humanitarias, con permiso de trabajo, particularmente en la época de la construcción de los estadios para la Copa Mundial, y ahora con la Olimpiada. Entonces, después de la crisis económica y política que está viviendo Brasil, a los haitianos se les cayó el mundo encima porque se encontraron sin trabajo, se encontraron en situaciones muy difíciles. ¿Y qué fue lo que pasó? Que otro grupo de haitianos, que Estados Unidos les dio algo que se llama TPS en inglés, que es Temporary Protection Status, un estatuto de protección temporal, se empezaron a comunicar y empezaron a darse cuenta que están viviendo mejor en Estados Unidos que en América Latina. Nuestro país dio más o menos 1,000 visas humanitarias. De esas 1,000 visas, pues el grueso de los haitianos también se fueron a Estados Unidos. Es el gran atractivo del sueño americano. Entonces ahorita tenemos, en la frontera norte, cerca de 8,000, 9,000 haitianos, y hay cerca de 15,000, 20,000 más que están ahorita en Tapachula. ¿Cuál es la realidad de estos hombres, mujeres y también hay niños que justamente han salido del país más pobre de la región para pasar por Brasil cuando hubo trabajo y ahora ingresar a nuestro país para intentar llegar a la Unión Americana? ¿Cómo están las condiciones? Porque el Instituto Nacional de Migración de nuestro país dice que no se ha dado abasto. Vemos a diputados locales en estos lugares donde ya lo has mencionado, pidiendo ayuda económica. ¿Cuál es esta realidad que están viviendo? Mira, la situación es que los albergues están completamente rebasados. Los albergues de salesianos, como es el del Padre Chava, es un albergue que en realidad es un comedor, y ahora ya sobre un albergue que hay más de 350 personas ahí, entre hombres, mujeres y niños. El caso de los calabrinianos, que era para 50, 40, hoy tienen más de 160 personas. El grueso de ellos son haitianos, pero no todos los haitianos que han llegado son haitianos pobres. Hay algunos que han llegado con ciertas condiciones económicas, en vuelos directos, pero muchos, por ejemplo, yo tuve una entrevista con una mujer haitiana que viene de Mato Grosso, que es una de las regiones importantes de Brasil, pues tuvo que cruzar 11 países para llegar a nuestro país. El promedio del costo que tuvieron cada uno de ellos oscila entre 3,000, 5,000 y hasta 10,000 dólares por familia. Entonces estamos hablando que todo lo que ganaron durante 3, 4 años tuvieron que pagarlo para los llamados coyotes o los llamados guías también, y para cruzar por lugares muy peligrosos, ¿no? Verdaderamente es impactante ver cómo llegan a nuestro país, y van a seguir llegando, que es el tema, ¿no? Porque como México también dio visa humanitaria, México también está obligado a no poderlos deportar por esa circunstancia que se vive actualmente, ¿no? Yo quisiera intervenir ahí en ese caso, en este viacrucis que ellos pues evidentemente pasan. Nosotros lo vivimos también con nuestros connacionales, para cuando van hacia los Estados Unidos. Son engañados, son violados. ¿Cuál es el mejor trato que se les debe de dar a los migrantes para que lleguen a los Estados Unidos? ¿Qué protocolo debe de seguir la autoridad? Porque pues muchos abusan, además de los polleros, ¿no, Martín? No, claro, aquí el tema que tenemos, que hay una ley de migración que no se cumple y es completamente violatoria a los derechos humanos, ¿no? Los haitianos tienen la ventaja, por llamarlo así, que tienen una visa humanitaria, pero los indocumentados centroamericanos son particularmente perseguidos y muchas veces asesinados por algo que se llama Frontera Sur, programa Frontera Sur, que inició el presidente Enrique Peña Nieto hace un par de años y que ha constituido esto una verdadera, que será pesadilla para la gente que viene cruzando por nuestro país, porque no solamente se enfrenta a las autoridades, que también abusan de ellos, sino que también se enfrentan al crimen organizado. Todos son víctimas de violaciones, las mujeres, niños de tráfico de órganos, trata de personas. Encontramos secuestros, levantones, pues una tragedia la que se está viviendo, ¿no?
Entonces, junto a este grupo de haitianos, pues, también se encuentran en estos albergues tradicionalmente centroamericanos, y ahora la otra migración, y que es peor todavía que todas estas, era de los mismos mexicanos que están escapando por las condiciones de inseguridad en sus lugares de origen. Ahorita, por lo menos en Tijuana, hay cerca de 30,000, 40,000 michoacanos que han escapado de sus lugares de origen por la inseguridad que se vive, por los grupos que siguen operando del crimen organizado, y esos son desplazados de guerra. Esos sí son verdaderamente, pueden pedir refugio a Estados Unidos, pero desafortunadamente Estados Unidos no les va a dar refugio. Pero no esos les va a desplazados de guerra es como si estuviéramos haciendo un símil de lo que ocurre en Medio Oriente. Exactamente. Porque hay que decir que Sí. los sirios están saliendo de sus tierras de origen, de su país, no por perseguir un sueño económico mejor, No. están para salvaguardar la vida. Entonces, lo que nos estás platicando, Martín, es muy preocupante porque es como en nuestra región, en nuestro propio país, está habiendo estos desplazados de guerra que lo que buscan es, pues, mantener la vida. Exactamente, de hecho entrevistamos a una familia de 18 integrantes, no puedo decir el lugar por razones de No, seguridad, está bien, perfecto, pero lo que sí. te puedo decir es que es trágico que una familia de la noche a la mañana hayan tenido que salir porque el crimen organizado los amenazó, se quedó con sus casas, sus propiedades, y el problema es que el Estado mexicano no existe, no aparece, y es aquí donde lo preocupante. Los haitianos son visibles por su tez, por su color de tez, pero estos mexicanos que están llegando, pues los ven como algo natural, pero en realidad no es natural, porque estamos hablando de michoacanos, estamos hablando de gente de Tamaulipas, estamos hablando de Guerrero, estamos hablando de casi 15 estados de la República que están viviendo una situación muy difícil. ¿Cómo Por eso llegan esos grupos del crimen organizado? ¿Cómo llegan ahí a Michoacán a desplazar a esa gente? ¿Llegan con armas, los golpean o los van orillando de alguna manera con Cobros de piso, con enfrentamientos? derechos. Mira, comenzaron llegando los Zetas, luego se crea la familia michoacana, los caballeros templarios, y ahora sustituyen los caballeros templarios un grupo denominado los Viagra, que son los que están dominando la región, y eso se ha vuelto una pesadilla. Pero lo que dice Telo es interesante. ¿Cuáles son estas principales formas de extorsión? Porque al final es extorsión que orillan a las propias familias mexicanas a dejar sus lugares de origen. ¿Los encañonan así? Los secuestran, los torturan, les dan levantones, llegan 4 o 5 camionetas a una casa y a toda la familia completa la amenaza Y esta de ya no muerte. es tu casa. Y esta ya no es tu casa, tienes 24 horas para irte. Y esto es una entrevista que tenemos, pero obviamente pues hay que cuidar la protección de la gente que está viviendo esa situación, ¿no? ¿Y cuándo pueden regresar a sus casas? O sea, El problema tienen que estar- de todo esto es que lo han vivido hasta hace casi 10 años, pero ahora cada vez son pues, más violentos esos grupos, y lo que están haciendo es que la gente salga, ya son, verdaderamente es lo que estamos viendo, es una Siria en pequeño en nuestro país. Tenemos más de 250,000 mexicanos que han salido fuera del país por razones de inseguridad. Entonces te digo, lo que está pasando con los haitianos sí es una tragedia, indudablemente, pero es una tragedia visible por su color de piel, su tez, son visibles. Sí, Pero porque se nota que no es, que son extranjeros. son a nuestras extranjeros por tierras, su pues. idioma, su cultura, todo, pero nuestros propios nacionales hoy están viviendo una de las peores tragedias. ¿Qué te parece, Martín, si dejamos abierta la invitación, si te parece bien, Atalo, si le parece al auditorio, para que toquemos en particular el tema de nuestro país? Porque Claro que sí. a veces volteamos a ver al extranjero, vemos la crisis en Siria, vemos lo que está pasando en otras partes del mundo, Sí. y se nos olvida hacer visible lo que está sucediendo en territorio Como mexicano. dicen, vemos la basura en el ojo ajeno, y aquí tenemos tantos problemas y hasta quizás hasta peores. No, te lo O puedo de decir la que misma peores. magnitud. Yo creo que la entrevista más fuerte que he hecho en mi vida ha sido esto, ¿no? Y son A dramas platicar. humanos. Y Sí. el tema es que son ellos, pero cuidado, si no hay un Estado de Derecho, al rato podemos ser cualquiera de nosotros, que eso es lo más preocupante. Y cada ¿no? vez se acerca más para acá, ¿no? Entonces, si ya no quieres el respeto a los derechos humanos, hazlo por tu propia seguridad, ¿no? Nuestro país vive hoy una situación muy difícil. Muy bien. Ustedes acaban de pasar los reportajes de lo que está viviendo de violencia del país. Pero esta violencia, cuando ya está centralizada en una sola región Muy bien. y la gente deja de poder tener calidad de vida, y ya no tienes vida, ¿Ya no tienes vida? Sí, pues, claro. no te Muy queda bien. más que emigrar. Ya Muy lo bien. dejamos para la próxima, y Te sí, hay agradecemos, que abrir un Claro que espacio sí. para
para entrarle de fondo a ese tema. Por ¿no? supuesto, Martín Gracias. Íñiguez, Por supuesto. experto en temas migratorios de la Universidad Iberoamericana, te agradecemos muchísimo y te esperamos pronto. Siempre que vienen los comprometemos con algo a todos, Sí. porque quedan temas pendientes y el tema es el tiempo a veces. Te agradecemos mucho. Por supuesto, Gaby, Gracias, por supuesto, Martín. Talo. Muy Cuenta amable, conmigo. bienvenido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.